¿Cómo vivir tu paternidad hoy en día? Y más aún, ¿cómo vivirla a través de un hijo que muere? En este episodio donde hago honor a los papás en su semana, les cuento mi perspectiva desde el navegar, cómo ha sido mi paternidad. Hoy, junto a Michelle, vivo mi paternidad gracias a mis hijas, pero solo puedo hacerlo gracias a Alejandro, ese hijo que hoy no está aquí. Él, que me enseñó a ser un padre presente, un padre que se voltea a ver a sí mismo para poder ver lo que requiere cada una de mis 3 hijas y a soltar cualquier expectativa que pueda tener y solo gozar el proceso que día a día me espejea la compasión que debo tener por mí mismo. Espero disfrutes este episodio. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo de Vinos América. Los encuentras en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. El ser más desprovisto de toda la creación, el que requiere más cuidados al nacer, es el ser humano. Mientras que las demás especies llegan haciendo alarde de su capacidad para adaptarse a los retos que la vida les presenta, el ser humano parece aferrarse cómodamente y sin esfuerzo a la protección prolongada que le brindan sus padres. Aun cuando pareciera que dichos cuidados son una circunstancia que la vida nos da de manera gratuita, no es sino en vísperas de convertirnos en padres que nos damos cuenta que no ha sido así y que es ahí en donde uno tiene que presentarse a pagar semejante factura. Convertirse en padre es tener la oportunidad de empatizar por vez primera con los nuestros. Es conquistar en retrospectiva la cumbre del sentimiento que nuestros padres experimentaron en nuestra llegada. Es sentir que es uno mismo en una envoltura diferente al que está a punto de aterrizar en este mundo y al mismo tiempo ser tú una envoltura diferente de tu propio padre. Ser padre implica necesariamente que uno es hijo, hijo que alguna vez se arrogó el privilegio de juzgar a los suyos y que ahora desearía ante la inminencia de la nueva responsabilidad haber sido menos severo a cambio de la indulgencia de los futuros juicios que tu carne de tu carne hará de ti. Llamarse hijo y padre es haber recorrido un camino tal en donde es posible voltear hacia los dos lados de la encrucijada y abandonar, tal vez, temerosamente uno de ellos, a sabiendas que el camino que uno deja es la mejor referencia para el que se está a punto de encaminar. Al pie de este camino recuerdo con amable simpatía los que en algún momento consideré como errores de conducción y no dejo de hacer reverencia a lo que sigo considerando como atinados preceptos y justificadas valoraciones morales, que ahora serán mis herramientas, las cuales habré de heredarle para que él o ella se lance en pos de lo que considere conveniente para la conquista de su propia felicidad. Consciente de que la forma de pago por concepto de una vida dedicada a salvaguardar los intereses de quienes habrán de pagar más tarde es de generación en generación, consciente de lo anterior, por mi parte quedaré satisfecho cuando el que me sucede ahora en el tiempo genealógico sea consciente y disculpe mis errores, con la consigna de que la estructura que soporta dichos errores está sustentada en un deseo exento de maldad. Al mismo tiempo, quiero decirle a los míos que a sabiendas de esta verdad, mi corazón se encuentra sin albergar rastro alguno ni de enfado ni de rencor. Por el contrario, incluso parece haber sido educado en la aminoración de visualizar sus defectos y enaltecer sus virtudes. Al tiempo que tomo conciencia de la responsabilidad de ser padre, se me desvelan otras tantas que no tenía idea ni por asomo de que existieran. Por ejemplo,
la responsabilidad de ser un buen hijo. En este momento crucial de mi existencia, quiero tenerme el tiempo suficiente para rendir culto como el más devoto de los místicos a esas figuras centrales en mi vida y a quienes está dedicado este humilde reconocimiento, a mis padres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Folk Normal Life and Magic Podcast. Yo soy Pepe Saldaña. El día de hoy no nos acompaña Michelle. El día de hoy tenemos un episodio que es con motivo de la Semana del Día del Padre. Tanto así que hemos decidido, la producción y su servidor, leerles esta carta. Esta carta es una carta que escribí precisamente un 15 de junio del 2003, un domingo en la madrugada, una víspera del Día del Padre. Yo estaba a punto de convertirme precisamente en padre y tuve un flechazo de creatividad y la escribí. Una vez escrita, le di lectura y lo primero que me reporta es esa posibilidad de saberme hijo. Y esto me trajo consigo la reflexión tal vez más fuerte de si he sido buen hijo o no he sido buen hijo. Y tal como lo digo en la carta, me hubiera sido, aunque no fui tan juicioso, me hubiera gustado ser menos severo, porque ahora sabía que yo me iba a convertir en ese foco de atención en el que es tal vez capaz de ser enjuiciado. Y dije, madres, qué interesante que no se pueda ver esto hasta en vísperas de convertirte en padre. Ya había tenido la oportunidad de trabajar esta parte de la no expectativa. Había leído también algunos fragmentos, algunas partes de pensadores, tal vez el Buda, por ejemplo, donde soltar la expectativa te libera de un conflicto, porque es muy normal que la expectativa no coincida con la realidad. Yo quise trabajar esa expectativa para que de entrada, con esta idea de un nuevo ser, con esta idea de un hijo, pues no tener ni descargarle las cosas que no pude ser, el deportista que no fui, la carrera que no estudié, etc. Pero les quiero contar que mi hijo no vive, mi hijo lo perdí justamente en su día de nacimiento, y me cae como balde de agua fría que, hablando precisamente de la expectativa, terminas no trabajándola al 100%, porque precisamente la expectativa de vida de los seres humanos hoy por hoy, estamos en 80, 90 años, no lo sé, y no trabajas que esa expectativa ni siquiera se cumpla un primer día. No tienes la expectativa de que esta vida no se concrete. Bueno, no de que no se concrete, más bien de que sea tan cortita. Y convertirte en un padre de un hijo que no está, pues fue para mí sumamente difícil, fue sumamente doloroso. Entonces ahí llegó para mí un primer momento álgido, un momento de muchísima confusión, un momento de muchísima rabia y de desconexión total. Y en este episodio, más allá de hacer un análisis de mi carta, abro la carta porque eso es lo que inaugura mi sentimiento, es lo que inaugura mi posibilidad de convertirme en padre, y más bien hacer ciertas reflexiones a través o a partir de ella, y también expresar mi experiencia ahora que soy padre. Gracias a que al poco tiempo conozco a Michelle y tengo toda su empatía. Bueno, más allá, a pesar de su gran empatía ante esta situación, ante esta circunstancia del padre sin hijo, pues poco a poco me dio ánimo de
de poder trabajarlo en terapia. Y a final de cuentas, cuando decidimos convertirnos en padres y formar una familia, es cuando se empieza a volver, digámoslo así, sanador, ¿no? Una vez que se concreta y se materializa mi posibilidad o mi actualización de padre con estas hijas que ahora tenemos, me volvió ahora una tarea muy importante, que es la de desaprender las cosas que uno trae de casa, que evidentemente esto no es otra cosa sino que seguir trabajando en tu interior, en la reflexión y volver a traer a la escena de la terapia a papá y mamá, para que no se convierta en una inconsciencia la forma en la que interactúas con tus hijos, ¿no? O sea, para que no sea una repetición innecesaria o una reacción inconsciente o un tratar de salvaguardar lo que no te gustó o sí te gustó. La crianza intuitiva, que para mí significa tener un acompañamiento constante y presente. Ya les había platicado de la no expectativa. También les platiqué de que cuando mi hijo muere, pues me veo enfrentado a que está esa posibilidad latente y que nos puede pasar a cualquiera. Y ahora teniendo en carne y hueso y habiendo materializado esta paternidad con mis 3 hijas, pues he querido ser simplemente un papá que está presente, que tiene presente la idea de que tal vez pueda ser el último día de cualquiera de nosotros. Y entonces en ese sentido me he enfocado y me he abocado fuertemente a la idea de simplemente estar, a la idea de descubrir, de descubrir, a la idea de no introyectar y a la idea de acompañar, a la idea de ser un guía en ciertas cosas, pero también haciéndoles ver que este guía que soy o que puedo ser tiene siempre la posibilidad de estar equivocado y que ellas puedan en algún punto poner en tela de juicio todo lo que se les dice en función de que realmente ellas descubran también quiénes son. Una vez dicho esto, y para que se entienda a qué me refiero, es que muchas veces como padre podemos estar ante una circunstancia, estar en desacuerdo, enojados, iracundos o lo que sea. Pero me llegó como un chispazo divino la idea de encontrarme con mi hija, con la segunda, con Dominique, en una circunstancia en donde ella se aferraba a un permiso el cual yo no estaba de acuerdo y no le di. Pude poner esa parte como una limitante, le di la explicación, tampoco tantas, simplemente no era factible desde mi punto de vista. Se volvió loca y la vi llena de rabia, y precisamente remontándome a la idea de que somos compañía o somos acompañantes también de sus emociones, me llegó este flechazo de, o sea, ¿por qué no hacer a un lado también esta parte restrictiva, esta parte de disciplina, y ser simplemente este acompañante que trata de cobijar el lado sentimental de su hija? Y entonces tomé de su mano y le dije, no estoy de acuerdo contigo, lo único que quiero que sepas es que puedo ser también tu acompañante de tus emociones, y si tienes ganas te puedo acompañar como un papá que te quiera apapachar. Y simplemente le di un abrazo, y en ese momento inauguramos una práctica que me ha salido muy bien, porque cuando pasan cosas en las que tenemos un desacuerdo y yo como padre o responsable tengo que dar una orden, poner un límite o ser disciplinado, me queda esta otra parte de ser el apapachador.
En esta medida de ser el acompañante o el guía, lo que yo he intentado, lo que yo les puedo platicar desde mi experiencia personal como padre es que a mis hijas las he llevado por el lado del desarrollo humano, es decir, primeramente son seres humanos y luego por consecuencia o por accidente son mujeres, pero en ese sentido el establishment de mujer no opera tanto porque las he enseñado a que puedan desarrollarse en el área que quieran, ¿no? Particularmente, por ejemplo, eh, a veces algunos amigos me han criticado porque las pongo a boxear, ¿no? Les pongo careta, les pongo guantes y nos ponemos todos a tirar golpes en el sentido de tratar de aprender una defensa personal, pero esta parte de que sean boxeadoras no les, no les representa una carga emotiva adversa porque eso se considera que simplemente es para hombres. Entonces, yo siendo niñas, el box es un ejemplo, pero he tratado de llevarlas a que se desarrollen en la parte que a ellas más les guste. Las he llevado a que se descubran en muchas otras actividades y eso es lo que yo considero que es esta parte de la parte que juega como el guía. Me parece muy interesante que sea tan recurrente que muchas de las acciones que tenemos como padres terminen remitiéndonos hacia nosotros mismos. Retomando el caso del padre papachador, eh, me di cuenta que esa parte yo la sigo adoleciendo, esa parte me cuesta mucho porque sigo siendo duro con mis juicios hacia mí mismo, perdón. Eh, Sigo teniendo poca tolerancia, eh, poca paciencia conmigo y no ser compasivo. Entonces, voltear a verme compasivo con mi hija me ha abierto las puertas a ser compasivo conmigo mismo. A final de cuentas, terminamos volcándonos hacia nosotros mismos y para mí es un ejercicio bastante interesante porque entonces te llena de ti mismo, te llena de coherencia y esta parte también la terminan viendo tus hijos. Cuando eres un ejemplo fiel de tu ser, todo lo que haces se puede palpar de una manera verdaderamente genuina. Y en esta misma línea de reconocerte coherente, en esta misma línea de ser compasivo contigo mismo, trae como consecuencia esta alquimia maravillosa de cambiar el arrepentimiento y las culpas por la enseñanza. Voltear a ver a tus hijos, voltear a ver las diferencias que existen entre ellos, saber que siendo un padre presente requiere un padre distinto para cada una de las personalidades que en mi caso ellas tienen, me voltea a ver o me hace voltear a ver a mí en las áreas de oportunidad que yo tengo, en volverme más compasivo. Irremediablemente con estas enseñanzas, con esta parte en donde te volteas a ver a ti mismo a través del espejo de tus hijos, no te queda otra cosa o no me queda a mí otra cosa que voltear a ver a los míos, es decir, a mis padres, y decirles precisamente esa parte que, tal como lo digo en la carta, eh, no hay juicios en contra. Sé perfectamente ahora en carne propia la dificultad que implica ser padre, la dificultad que implica con pocas o muchas herramientas incluso ser ese padre ideal que todos buscamos. O sea, es una tarea sumamente difícil, pero hoy por hoy toda esta tarea la trato de, de dejar precisamente en la idea de ser ese padre presente, en ese padre que acompaña, en ese padre que se ve con compasión hacia sí mismo, hacia mí mismo,
y por lo tanto puedo ser compasivo también con ellas y con eso soltar los juicios. Y soltando los juicios, poder ser un guía o un acompañante con menos carga simbólica, de manera que esta poca carga les pueda ofrecer a ellas las herramientas precisas para que en la mayor o en la medida de lo posible sean ellas las que se autodescubran. Este episodio es el reconocimiento de la paternidad, el reconocimiento del Día del Padre. Me acuerdo una anécdota que mi papá decía desde hace muchísimos años, se me ha quedado muy grabado, mi papá decía que el día de la madre es súper padre, pero el Día del Padre vale madres. Y esto ahora me lo pregunto, o sea, ¿por qué tenemos que ver devaluado esta idea del padre que tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué no somos capaces de reconocer en esta paternidad moderna, en esta paternidad que crece en cariño, que crece en amor y que crece en capacidad de demostrar este amor y cariño hacia nuestros hijos como una forma devaluada? Yo los invito y me gustaría no solo invitar, sino incitar fuertemente en este reconocimiento de estas nuevas capacidades que tenemos como padres, de este rompimiento de los esquemas anteriores, de los esquemas pasados en donde había mucha rigidez, donde había poca tolerancia, donde había muy poca compasión y por lo tanto poca posibilidad de ver vulnerables a nuestros padres, y ser ahora una figura totalmente opuesta. Para mí es digno de muchísima admiración y no porque yo sea precisamente padre, hombre, sino porque pues esto nos une y nos hermana más como comunidad de humanidad. Antes de despedirme, quiero hacerlo con una pregunta. ¿Qué clase de padre quieres ser? Para mí, como lo he tratado de decir en este episodio, la clase de padre que quiero ser es un padre que es consciente, un padre que incluye la posibilidad de la vida y la muerte y que vuelve muchísimo más importante esta presencia en forma de acompañamiento que se desvincula del juicio y postula el amor, el cariño y la presencia como aspectos fundamentales de este acompañamiento. Me dio muchísimo gusto tener este episodio, platicarles desde mi experiencia. He abierto mi corazón. Me ha costado mucho trabajo, pero de todos modos lo he hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño, esperando que alguien también pueda encontrar un espejo en mí o en mi caso y le pueda ser de beneficio. Me da muchísimo gusto estar aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal I Want Magic Podcast y nos encuentran en YouTube como FCK Normal I Want Magic. En nuestras redes personales estamos como @michellepb y @pepesaldana1. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlos de compañía. Espero les guste tanto como a mí. Muchas gracias.